pensar que el Mesías tenía que morir es una idea doctrinal, no una idea bíblica, que no existe esa idea. Así que vamos a regresar a la idea básica, como dije al comienzo, lo más básico. Pensar que el Mesías tenía que morir es una idea doctrinal, no una idea bíblica, que no existe esa idea. Así que vamos. Hola, ¿qué tal? Familia, gracia y paz, bendiciones, shalom, ¿sí? Y obviamente quedó esto dando vueltas porque se presentó como especialista en Biblia hebrea, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que dice en el hebreo, ¿sí? Yo les voy a mostrar ahora en el hebreo si es diferente a lo que nosotros leemos en Reina Valera, ¿sí? Isaías 53:10, que dice: con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, ¿sí? Sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Su vida en expiación por el pecado. ¿Qué dice esa frase, su vida en expiación por el pecado, en Isaías 53, en el Tanaj? ¿Sí? Que coincide perfectamente el mismo versículo, ¿eh? Dice así, Isaías 53, ¿sí? Y en la parte donde dice haya puesto, la palabra puesto, ¿sí? Es tasim, asham, por el pecado, en expiación, asham. Si usted lo busca la palabra asham y tiene el diccionario Strong, busque la concordancia asham 817 del hebreo, que es ofrenda por el pecado, expiación, ¿sí? Ofrenda por el pecado, ofrenda de expiación, ¿sí? Eso es asham. Y acá nosotros leemos que dice asham, ¿sí? Asham. Y dice nafsho. Nafsho es de nefesh, nefesh es el alma, ¿sí? Nefesh es el alma y nafsho es su alma. Entonces, ¿qué dice en hebreo? Dice que haya puesto, tasim, haya puesto, asham, que es como ofrenda de expiación, como ofrenda por el pecado, asham, ofrenda por el pecado, nafsho, su alma, su vida, amén. Así que tanto en hebreo como en castellano dice exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué va a decir? ¿Que el que se ofreció no era el Mesías, sino que estaba hablando del corderito? Eso sería una muy mala especulación, porque en realidad lo que dice es una alegoría cuando dice como cordero fue llevado, ¿sí? En Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, ¿sí? No que era un cordero lo que se llevó al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo? ¿Sí? Está haciendo una analogía, una alegoría, una comparación. Pero acá está hablando que el que ofrece su vida por expiación es Mashiach, es el Mesías, el libertador. Amén. Y está ofreciendo su vida, no ofreciendo ningún corderito, ¿sí? Bueno, este es uno de los textos clave. Hay mucho más. Yo agradezco también una sugerencia de un comentario en el video anterior. En Génesis, cuando Elohim le pide a Abraham, a su hijo, ¿sí? Si bien, bueno, no se llegó al sacrificio ahí, por cuanto Yahweh entró en escena, en el escenario, ¿no? Lo detuvo desde lo alto, desde las alturas. Pero bueno, no lo puse como ejemplo por ese hecho, ¿no? De que al fin y al cabo no se llevó a cabo ese sacrificio, pero que proféticamente estaba anunciado el sacrificio, un sacrificio de Mashiach, ¿sí? Sí, estaba anunciado. Continuamos ahora con la segunda parte,
Esto es bastante largo, o sea, se hablaron muchísimas cosas. Esta va a ser la parte 2 de 4, ¿sí? O sea que ya vamos por la segunda parte y vamos a ver algunas cosas más, ¿sí? Así que comencemos porque hay mucho tema por tratar. El Ok, Mesías prometido en la Biblia, ¿verdad? sí. Lo es. Ok. Entonces viene Jacobo, Génesis 49, y dice, de tú, Judá, va a venir el Mesías. Muy bien. Como dice en hebreo, Yeshakoah, bien hecho. Judá, ganaste. Después viene y llega la profecía a David. Isaías 11, por ejemplo, el tallito de Ishai, es simplemente hablando de David. Y después viene de Salomón. Fantástico. Eventualmente pasa por Zerubabel, aunque hay gente que está de desacuerdo, pero pasó. Le gusta o no le gusta a la gente, pasa por Zerubabel. Y continúa hasta hoy en día. Mi rabino Karl Knox es descendiente de Judá, David Salomón, así como yo, pero mi rabino tiene papeles para probarlo. Yo solo tengo la genealogía, que es bonito, pero ok. Entonces sabemos que hay un linaje específico que Dios determinó. ¿De acuerdo conmigo, no? Claro, de acuerdo. Ok. Así que viene, de acuerdo a la Biblia hebrea, de acuerdo al entendimiento bíblico, el Mesías de Israel va a venir del linaje de Judá, David, Salomón. Cerca de los tiempos de Jesús, hubo un individuo que se llamaba Bar Kokhba. ¿Usted escuchó de él? Sí. O Bar Kokhba o algo así le dice en castellano. Este individuo era descendiente de Judá, David, Salomón del lado paterno. Vivía un poquito más cerca del tiempo de la destrucción del templo que Jesús. Jesús murió 40 años antes de la destrucción del templo. Bar Kokhba vivió mucho más cerca que eso. Él era descendiente de Judá, David, Salomón. Pero los romanos también lo eliminaron. Y el pueblo de Israel lo consideró candidato mesiánico. Falleció, así que lo descalificó la muerte, porque la muerte descalifica a un candidato mesiánico. Muy bien. Bueno, antes de continuar y ya viendo el argumento por dónde viene, ¿no? Porque siempre toca el mismo tema este señor, ¿no? Vamos a hablar del Bar Kokhba, ¿sí? Que dice que es más cercano que Mashiach al templo, a la destrucción del templo. Si usted investiga, mis hermanos, el templo fue destruido en el año 70. Mashiach murió en el año 30, ¿sí? 30, 31 de nuestra era, ¿no? Pero desde la muerte de Mashiach hasta la destrucción del templo pasaron 40 años, más o menos, alrededor de 40 años. Ahora, desde el año 70 hasta el año 130, ¿cuántos años hay? Porque tengo entendido que Bar Kokhba murió en el año 130, ¿sí? O sea que la muerte de Bar Kokhba fue después de la destrucción del templo, ¿sí? No fue más cercano, como dice este señor, sacó uno de la galera ahí, y bueno, y obviamente nada que ver. Cuando uno desconoce por ahí algunos datos, entonces te corren con esa falsa información. Donde hay falsa información, desinformación, hay confusión y eso es babilónico, es babilónico. Otra cosa más, dijo que la muerte lo descalifica como candidato mesiánico. Según Isaías 53, no, según Isaías 53 tenía que sufrir, ¿sí? Los salmos, o sea, hay un montón de versículos donde presentan a Mashiach, ¿sí? Como que tenía que entregar su vida, ¿sí? Como que tenía que sufrir por los pecados, ¿sí? Tenía que pasar los padecimientos por los pecados, ¿sí? Entonces, el problema es que el judaísmo no reconoce ciertos pasajes mesiánicos. De hecho, Isaías 53 en un tiempo estaba prohibido en las sinagogas, no estaba en los libros de lectura de la Torá cuando se leía, eso no se leía. En la actualidad, muchos judíos desconocen ese pasaje, ¿sí? Hay un reportaje que hizo un muchacho en Israel donde les lee literalmente la Torá, ¿sí? Les lee Isaías, les lee el pasaje de Isaías 53 y le pregunta de quién está hablando. Y los judíos dicen, y sí, está hablando de Yeshu. Yeshu, le dicen encima. Acuérdense,
Yemach Shemo Besichro, según el judaísmo, que su nombre se ha olvidado, por eso le dicen Yeshu. Por eso muchos dicen Yeshua, ¿sí? Porque Yeshua quiere decir que su nombre se ha olvidado en acrónimo. Porque Yeshua con H es salvación en hebreo, pero sin H no es hebreo, eso es arameo, ¿sí? Eso es arameo. Pero bueno, es una deformación. ¿Cómo es el nombre de Mashiach? Es Yahushua, Yahushua, ¿sí? O en forma defectiva sería Yahshua. Bueno, esto al margen, sigamos escuchando entonces. Jesús, de acuerdo a la Biblia cristiana, a María casada con José, que ya lo hablamos anteriormente, sale embarazada de otro que no era su esposo. Así dice la Biblia, Mateo 1, 16 a 19, ¿verdad que sí? No, eso no lo dice. Ok, ok. María está casada con José, pastor, ¿sí o no? Está desposada con José, sí. Desposada el pastor, en el diccionario castellano. Le digo una cosa, pastor. Voy a cambiar un poquito el tópico que me va a entender usted a mí. Odio. No, está bien, pongamos casada. Pongamos casada. Mire, mire, mire. Odio textos que los dejan no claros por doctrina muchas veces. Por un ejemplo, voy a cambiar tópico, vamos a regresar. La palabra sacrificio. ¿Usted sabe la palabra hebreo para decir sacrificio? No realmente. Porque la palabra que se usa en la Biblia hebrea como sacrificio significa corbán. Es corbán la palabra. Corbán, Sí. 100% no significa sacrificio. 100%. Significa, viene de una palabra hebrea en raíz que es karov. Karov significa acercarse. Decimos en Salmo 145, karov Hashem lekol kol shekrahu vemet. El Eterno está cerca a todos los que le llaman, a todos los que le llaman con verdad. Karov, cerca. El Eterno está cerca. Bien. La palabra corbán significa método de acercamiento. Significa que nosotros pecamos, nos desviamos, tuvimos un momento de locura y nos apartamos de Dios. Y entonces necesitamos un método de acercamiento, corbán, para acercarnos a Dios. Dios dio los métodos, un corderito para ciertos pecados, una ovejita, una palomita. Hay ofrendas hasta de madera, para que sepan. Bien. Pero la razón que se traduce a sacrificio en las Biblias cristianas es porque los paganos de México, los paganos de Europa, los paganos de Perú, los paganos todos, no entendían la palabra corbán. Ellos entendían una idea, y usted lo ha escuchado anteriormente, estoy 100% seguro, que Dios está enojado contigo y tenés que traer una ofrenda de paz para traer paz entre el hombre y Dios, ¿no? Usted escuchó eso, ¿no? Sí. Pero esa idea es de los paganos, no es de la Biblia. Otra cosa, la ofrenda no era el método de acercamiento, ¿sí? El método de acercamiento que estableció el Eterno en las Escrituras es el arrepentimiento, ¿sí? Es que si vos no te arrepentís, podés llevar toda la ofrenda que quieras, ¿sí? No vas a tener el perdón, ¿sí? Porque hay un principio que es que perdona si hay arrepentimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Pedro le preguntaba a Mashiach, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces, ¿no, maestro? Porque en una oportunidad le dijo, perdona 7 veces. Hasta 7 veces, ¿no, maestro? No te digo 7, te digo hasta 70 veces 7, siempre que haya arrepentimiento. Porque es un principio divino. ¿Cuál es el principio de acercamiento, ¿sí? Al Padre? Arrepentimiento. Ese es el don por el cual los judíos estaban celosos de que, ¿cómo? Que a los gentiles también se les ha dado el don, se les ha dado el arrepentimiento. Entonces ese es el método de acercamiento. La palabra corbán se utiliza para sacrificios por cuanto en el concepto levítico el sacerdote se tenía que acercar al lugar santísimo para ofrecer la ofrenda por los pecados. Por algo el Eterno a través de los profetas
habló y dijo que no quiere la sangre de los machos cabríos, no quiere los sacrificios, porque es desagradable, porque no hay arrepentimiento, porque no hay arrepentimiento de la maldad, no salen de la maldad, ¿sí? Entonces, el método de acercamiento al Padre es arrepentimiento, ¿sí? Arrepentimiento, eso es lo que predicaba Mashiach, eso es lo que predicaban los profetas, arrepentíos, volved al Padre, eso es lo que dice el Padre a través de los profetas, volved a mí, ¿sí? Así que bueno, están desenfocando todas las cosas. Lo que yo estoy notando acá que tratando de hacer lucir el hebreo está muy mal informando muy mal. Corbán no es la única palabra para sacrificio, como vimos Isaías 53, Ayam es otra, ¿sí? Zebaj es otra, Levíticos 3, ofrenda de paz. ¿Cómo que no hay ofrenda de paz? Zebaj, ofrenda de paz. Levíticos 3 del 1 al 17. ¿Sí? Así que, bueno, a ver, escuchemos un poco más. Una cosita más antes de continuar. La razón por la que se tradujo sacrificio en Corbán, la palabra Corbán se tradujo como sacrificio, no es porque los pueblos de Latinoamérica son paganos, ¿sí? Sino porque había que matar un animal, había que hacer un sacrificio, ¿sí? Ese es el concepto, ese es el motivo, ¿sí? Así que bueno, a ver, escuchemos un poco más. Yo pequé, me aparté de Dios, así que necesito un corbán, un método de acercamiento para acercarme a Dios, porque yo me alejé. ¿Ve la diferencia? Claro, yo entiendo. Así que, por ejemplo, una de las diferencias fantásticas que escuché de Nicaragua, escuché de México, por ejemplo, escuché de Argentina también. En México, por ejemplo, sacaba el corazón de la gente porque el Dios estaba enojado. En Nicaragua tiraban a la gente del volcán. Lo mismo hacían, no en volcanes que yo sepa en Argentina, pero también mataban a gente, sacrificio humano, para apaciguar al Dios enojado. Eso lo escucho también históricamente, ¿no? Bueno, les digo, la historia depende de quién te la cuente. Yo no sé si ustedes han escuchado la versión de los pueblos originarios, ¿sí? Porque caciques mayas todavía hay. La historia depende de quién te la cuente. Y obviamente los conquistadores tienen que dejarlos mal a los originarios, ¿sí? Y según los libros de historia, la historia oficial, los que estaban en los lugares que ellos venían a conquistar eran unos salvajes, ¿sí? Ellos eran los salvajes, nosotros éramos los civilizados. Hay versiones, ¿sí? Hay otra historia contada por los pueblos originarios donde se muestra el salvajismo de los conquistadores, ¿sí? Así que, bueno, esto al margen, ¿no? Yo más que nada porque escuché una entrevista a uno de los caciques mayas, ¿sí? Porque hay culturas que todavía están, ¿sí? Se han asimilado con el imperio, ¿sí? Que ha conquistado las tierras, pero todavía siguen conservando tradiciones y religión, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, han conservado sus raíces y tienen otra versión de los hechos, ¿sí? Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, sacrificios humanos, eso se lee en las escrituras. Israel sacrificaba niños, ¿sí? Israel sacrificaba niños. ¿Quién le mandó a Israel a entregar a los bebés al fuego, a hacerlos pasar por fuego? Eso no fue algo del Eterno, pero que Israel lo hacía, sí, a ver quién es más pagano y salvaje, cuidado, sí, cuidado porque acá aparentemente con estas expresiones es como que los civilizados es Israel y el resto de las naciones paganas son los salvajes. Israel no es la excepción, ¿sí? Israel cayó en sacrificios humanos repetidas veces, ¿sí? Sigamos escuchando. Claro.
Pero la idea de la Biblia no es esa. Yo pequé y me alejé y necesito un acercamiento. Y entonces el Eterno en su bondad, que, oh, delicioso, trae diferentes corbanos, diferentes ofrendas de acercamiento para que no le dé vergüenza a uno. El pecado tiene que dar vergüenza, tiene que dar vergüenza, ¿sí? Por eso es que uno tiene que ser movido a arrepentimiento, porque no sirve de nada ofrecer sacrificios si no hay arrepentimiento, ofrecer ofrendas, sacrificios si no hay arrepentimiento. ¿Por qué el sacrificio? Porque la paga del pecado es la muerte. Si uno peca, la paga del pecado es la muerte. Y muere el animal en lugar de la persona que peca, ¿sí? Entonces, cuando se hace el sacrificio, la persona que ofrece el sacrificio, ¿sabe lo que es matar un corderito de 1 año y medio? ¿De 1 año? ¿Sabe lo que es matar un corderito de 1 año? ¿Sí? El padre quiere mostrar que el inocente tiene que morir por ese pecado que cometiste. La paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces ese sistema de sacrificios es Torah, es enseñanza para que nosotros veamos lo que en realidad es para el Padre, lo que representa el pecado. Representa muerte, y obviamente tiene que haber arrepentimiento. Como que para que no me dé vergüenza, entonces ofrece sacrificio. Significa que la persona que de acción de gracia trae un animalito parecido al de que metió la pata en XY. La gente que lo ve de lejos dice, ay, fulanito estaba a dar gracia. En verdad uno viene a pedir perdón a Hashem, al Eterno, pero el Eterno una bondad tan lindísima que dice, yo voy a cubrir tu vergüenza. Y tráete el corbán, la ofrenda tal por cual. Y si no tienes dinero, tráete un animalito. Si no tienes dinero, tráete un poquito de harina. Usted sabe eso de la Biblia, escuchó eso, ¿no? Claro. Ok, a ver, Dice, pero un segundito, voy a regresar al tópico. Así que la idea de corbanot o de sacrificio es una idea totalmente, la idea de sacrificio apaciguar a un Dios enojado no es bíblico. La idea del sacrificio para aplacar la ira de un Dios enojado, obviamente que nadie entiende eso, nadie cree así. Porque en primer lugar, que cuando Yahweh se enoja, sonamos, ¿sí? Si se llega a enojar con nosotros, sonamos. Sin embargo, el enojo, la ira, el Padre la tiene agendada, ¿sí? Está agendada. El Padre, ¿sí? Está enojado y esa ira está agendada para los hijos de desobediencia, ¿sí? Nosotros en las Escrituras vemos cuántas veces el enojo, la ira del Padre se ha soltado, y eso no hay sacrificio que valga, es verdad, es así, ¿sí? Y en ningún lado se habla de sacrificio para aplacar la ira, ni siquiera sacrificio de Mashiach, ¿sí? Sí, lo que sí mencionan los evangelios es el sacrificio en rescate, ¿sí? Y el sacrificio en rescate, ¿sí? Se sacrificaba en lugar de, ese es el concepto de sacrificio, ¿sí? En lugar, morir un inocente en lugar de, para rescatar, está en las Escrituras, es totalmente bíblico, ¿sí? Está en las Escrituras tanto en el Nuevo Testamento, ¿sí? Brit Hadashah, como en el Antiguo Testamento, ¿sí? Tanaj. Está en todas las Escrituras porque es el mismo mensaje, no está dividido, ¿sí? Así que, no sé, o sea, piensa que el creyente Mashiach lo ve de esa forma y nosotros no lo vemos de esa forma. No sé quién le dijo eso. ¿Sí? No es así. Es una idea pagana inyectada. Ok, así que vemos que la palabra que me molestó muchísimo, pastor, usted no sabe cuánto me molestó. Porque me gusta ser correcto, me gusta ser recto, mejor dicho.
Uno busca en el diccionario, como dice mi esposa, el diccionario, la palabra desposado. Yo leo la Biblia cristiana, cuando la he leído en arameo. No me gusta el griego. Espera, vamos a hacer una pausa, perdón, en lo del sacrificio para más o menos ir dilucidando cada punto que das, pues si no nos vamos a perder en la No, conversación. estoy regresando, ya terminé. A ver, ahora tú continúa, no te preocupes. Bien, como en esta entrevista se van abordando diferentes temas se van abordando y se van desarrollando y surgen muchas cosas. Los videos que yo estoy haciendo es puntualmente comentar cierto tema. Ahora, en el próximo tema vamos a hacer un nuevo video, ¿sí? Y así hasta completar toda la entrevista porque hay muchas cosas. Así que bueno, ya estamos terminando este video. Les agradezco por estar ahí y bueno, próximamente continuamos con la siguiente parte de esta entrevista entre el pastor Eduardo Gutiérrez y Yohanan de Punto Bresle. Gracias y paz. Continuamos en el próximo video. Shalom.